Faltan 25 minutos para las 12 de la noche, estamos en vivo comentando todavía repercusiones del reportaje anterior sobre Paul McCartney y la coincidencia, esa coincidencia tonta que a todos nos gusta comentar, que se fue Marchi y llegó otro. Gracias por venir, diputado Omar de Marchi, y gracias Basteiro por venir también. Entiendo que tienen dos posiciones bien encontradas sobre la cuestión aerolíneas y quería, empezando por Omar porque no lo conozco, la primera vez que viene, y gracias de nuevo por venir. Gracias a vos. Quería saber si no te parece apresurado vincular la cuestión estructural a lo que pasó estos días en Ezeiza con aerolíneas, o al revés, si crees que una cosa es consecuencia de la otra. Bueno, yo no tengo la menor duda de que esto es la consecuencia indudable de un desmanejo integral que viene teniendo todo el sector de transporte del país, conducido por Schiavi, y especialmente el sector aerocomercial argentino. El jueves en Ezeiza confluyeron, creo que, las tres patas que están mal manejando el sistema. La primera es una notable falta de autoridad por parte de Schiavi. No quiero entrar en las descalificaciones personales, pero es obvio que lleva ya mucho tiempo en la Secretaría, vino a reemplazarlo a Jaime para intentar, creo, oxigenar el área, y lo ha terminado complicando todo. Ningún área del transporte argentino funciona. Podemos hablar de ferrocarriles, podemos hablar del transporte de pasajeros terrestre y obviamente ahora de todo el sector aerocomercial. Ninguno funciona, todos tienen gravísimos conflictos. La segunda pata es la conducción propiamente de la compañía, de Aerolíneas Argentinas y de Austral. Reitero lo mismo, tampoco quiero entrar en descalificaciones personales, pero debo decir que Mariano Recalde no tiene méritos comprobables, justificables para conducir una compañía de la magnitud de Aerolíneas Argentinas. Las compañías de esta magnitud eligen su CEO a través de procesos de selección muy rigurosos, están sometidos a planes de negocios con cumplimientos de objetivos intermedios y demás. Y la tercera pata, que es la captura, producto de estas dos ineficiencias previas, la captura que han hecho de todo el sector algunos gremios, no todos, pero sí algunos, y la muestra fue claramente el episodio que se desató en Ezeiza el jueves pasado, con la pelea entre APLA y Wala, que es el gremio de pilotos mayoritariamente de Austral. Esto como para poner en contexto lo que ha sucedido. Perfecto. Insisto entonces, creo que es una lógica conclusión del desmanejo integral que tiene todo el sector. Ariel, ¿cuánto tiene estructural el lío esta semana y cuánto tiene de coyuntural por la cuestión del aeroparque? No, fue principalmente estructural, en función estructural del aeropuerto de Ezeiza. Haber imprevisión, quizás, sí hay que reconocer, en haber trasladado toda la operación de Aeroparque, 125 vuelos, al aeropuerto de Ezeiza, a un espigón inaugurado recientemente, creo que se había entregado la mañana anterior, digamos, ¿no? Apenas 24 horas antes, o menos de 24 horas antes, un lugar chico para poder recibir a los pasajeros de los 120 vuelos, con solamente 2 pistas que funcionan en Ezeiza, con una programación importante de 80 vuelos internacionales y regionales, sumado a los 120 de cabotaje. Se armó un colapso imposible de poder dar respuesta, porque el sistema funciona a través de slot, esto es turnos, son turnos inamovibles. Si a vos te dicen que tenés que estar en la cabecera de la pista 18:31, tenés que estar 18:31, porque si ya estás 18:33, vas a la fila o vas a la cola, de nuevo empezás abajo y tenés que esperar 8 o 10 vuelos para volver a... Eso genera demoras, eso genera vencimiento de tripulaciones por la actividad aerocomercial. Es una actividad muy regulada que, digamos, hay que respetar. El tema fue imprevisión por irresponsabilidad, no de aerolíneas, de Austral, de LAN, de las compañías que operaban en el aeropuerto, de Aeropuertos Argentina 2000, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Secretaría de Transporte, de la ANAC. No quiero dejar a nadie, pero creo que fue responsabilidad de todos, porque todos ellos se juntaron durante las semanas previas para ver cómo hacían la operación. Y creo que se confiaron en que hace 2 años, 3 años atrás, Aeroparque estuvo cerrado y llevando adelante la operación de una manera muy parecida a esta, había funcionado sin mayor problema. No se dieron cuenta que había el 40% más de vuelo que hace 3 años atrás. Fíjate, sin embargo, que pese a todos los actores
que vos nombrás, el debate vuelve a caer sobre la cuestión aerolíneas. Sí. Yo te entrevisté a vos la noche en la que se aprobó, no sé si recordás. Sí, sí, totalmente. En este mismo canal, en otro ciclo. Yo estaba de acuerdo, como recordarás, con esa votación, participaba de esa alegría, y hoy, un tiempo después, pregunto, cuando lo escucho al diputado y a otras voces críticas, ¿cuál es tu balance sobre la cuestión de aerolíneas? Porque de todos los sectores que vos mencionás, la lupa está cayendo ahí. Aerolíneas Argentinas estaba prácticamente destruida. Solamente funcionaban 20 aviones, volaban 20 aviones, operaban 20 aviones, hoy operan más de 60. Han renovado en forma muy notoria la flota. Hay una programación de renovar o ingresar otros 20 aviones nuevos Embraer para Austral, otros 12, 14 aviones nuevos Airbus para Aerolíneas Argentinas. Va a haber una inversión muy fuerte con ello, y esto lleva a tener un gasto operativo muy importante, por eso la empresa da déficit, una empresa que está recuperando escalas y destinos que había abandonado prácticamente, o que volaba una vez cada 3 o 4 días, hoy lo vuela diariamente. Hoy la empresa comienza a ser una empresa nuevamente que tiene que ganar la confianza de los usuarios. Sí, puntualmente me parece que es necesario seguir bancando este proceso. Es un proceso que seguramente va a llevar, seguir generando algún déficit durante 1 o 2 años, y posteriormente después vendrá la época donde se recogerá lo que se sembró, digamos, ¿no? Esto es Yo distingo 3 etapas en la última época de Aerolíneas. La primera es 2002-2005, la segunda es 2005-2008 y la tercera es 2008 hasta la fecha. En la primera, 2003-2004, Aerolíneas arrojó superávit muy importantes, manejada por manos privadas. A partir del 2005 arranca lo que yo he denominado en alguna oportunidad Operación Jaime, que es la captura de la aerolínea. Esto significa, Jaime, exsecretario de Transporte, dejarla sin tarifa y complicarle a través de los gremios la operación de la aerolínea. Eso hizo que tuviera que fuera virtualmente ingobernable durante esos 2 años que transcurrieron, fines 2005, principios 2006, hasta fines 2007-2008, donde ya el Estado ingresa en forma directa producto de esta captura que hace Jaime en forma, digamos, mañosa, digámoslo así. ¿Qué es lo que está pasando hoy con Aerolíneas? Aerolíneas hoy es y frente a la discusión de si privada o pública, la verdad es que esa no es la discusión. A mí no me interesaría tanto que fuera pública, en tanto en cuanto, primero, podamos controlarla, tengamos accesos. O sea, no te preocuparía. No me interesa tanto que fuera privado o pública, Sí, como yo prefiero, que se diera... Perdón, lo voy a decir a ella que no me entendió la señal. Yo creo que el Graf no está registrando el debate que estamos haciendo. Si bien es desprolijo hacer al aire, más desprolijo es sostener una conversación sobre una pregunta. No estamos discutiendo si estatal o privada, estamos tratando de hacer un balance sobre esta etapa de la aerolínea. Perdón, gracias. Sí, pido disculpas, pero estaba incómodo, sí. Pero digo esto, a mí no me preocupa tanto en lo personal si es privada o es pública, sino que verdaderamente funcione pero eso es adecuada a los controles. No es la definición, es que funcione de acuerdo a los controles y que haya competitividad en el sector, que eso es lo que va a garantizar finalmente que Aerolíneas, si tiene que operar a destinos en donde los privados no llegan por falta de rentabilidad, que actúe el Estado subsidiando, en este caso, la demanda en forma directa para que haya conectividad. Pero que no estemos subsidiando Sydney, que no estemos subsidiando Roma. Pero otro tema que no quiero dejarlo... Deja de debatir este. No, a ver, yo no quiero, digamos, para contestar, digamos, ¿no? A De Marchi. Año 2002, 2003, como decía él, los balances, todo dibujado. Mata y Marzán dibujaba los balances como si fuese un cuadro de Picasso. Esto quedó tan demostrado que los balances del 2002, 2003, 2004, 2005 estuvieron sin aprobarse durante muchos años porque eran tan deficientes que no se aprobaron. 2006, previo a Jaime o posterior a Jaime, el gobierno nacional, el gobierno argentino, hace un acuerdo, no empieza la captura, como decís vos, de aerolínea por parte de Estado. Hasta el año 2006, en junio del 2006, Néstor Kirchner genera un acuerdo con Marzán, con el rey de España, con Zapatero, y garantiza y afirma y da apoyo para que siga operando y que hagan las inversiones. Le exige que Marzán haga las inversiones. Después de 2 años que no hicieron las inversiones, empieza así una política de decirle, bueno, si lo seguimos dejando, nos vamos a encontrar con los aviones en tierra. Entonces, digamos, esta fue la verdadera realidad de cómo se fueron manejando el proceso. Y en cuanto al tema de empresa pública o privada, en
el transporte aerocomercial es un servicio público. El servicio público no tiene por qué generar rentabilidad y muchas veces el servicio público, si vos lo dejás en manos de privados, van a volar en el transporte aerocomercial a los lugares a Mendoza, a Bariloche, y van a dejar al país. Las mayorías de las compañías son privadas en el mundo. La mayoría hoy, hasta, digo, en América Latina, todas son superavitarias en este tiempo. Todas. La que me nombres de América Latina, todas son superavitarias. Pero no me quiero quedar yo en la discusión de Marzán o no Marzán. No me interesa defender a nadie. Simplemente lo que quiero decir es que, solo como dato, que hubo una asfixia financiera sin tarifa que terminó redondeando la operación Jaime, que era la captura de una factura de 5.000 millones años. Pero quiero llegar a esto. Déjame Ariel, que no se aumentaran las tarifas, sin que hubiese sin garantía de inversiones, sin garantías de que se volaran los destinos que había que volar. No hay posibilidad de que sea sustentable, pero no hablemos de Marzán, porque tenemos que hablar de Marzán. Tanto vos como yo entendemos que el Estado tiene que regular, ¿no? Si hablamos de Marzán, tenemos que hablar de tu función como director de la compañía por parte del Estado. ¿Qué pasó en todo ese tiempo mientras vos estuviste allí de repente? Pero empezamos el proceso para renacionalizarla. ¿Sabes lo que me interesa? Justamente yo entré para iniciar ese proceso. ¿Sabes qué es lo que me interesa? Que la gente conozca, por ejemplo, que desde el año 2007 a esta parte, de 460 pilotos que tenía Aerolíneas Argentinas, hoy tiene 860. Volaban 20 aviones, pero Omar, volaban 20 aviones. Está volando exactamente la misma cantidad de horas de vuelo, año 2005, año 2010. No. Bueno, sí, si vos había sabés 20 aviones, pero es un dato, que agarren a los televidentes que vayan al archivo periodístico. Volaban 20, 25 aviones. No puedo hablar, Déjalo redondear, por favor. Mira. La compañía ha sido capturada virtualmente por los gremios. Vos no mencionás cuando decís que el jueves en el Ezeiza no pudieron salir y empezaste a hablar del slot, del turno, de la falta de pericia en la articulación de la logística y demás. Lo que hay que decir es que los pilotos de aerolíneas no dejan subir, por ejemplo, a un piloto de Austral, ni siquiera como pasajero en un vuelo de aerolíneas. Esto hace que las capacitaciones, por ejemplo, de los pilotos de Austral en Estados Unidos tengan que ser pagadas a través de otras aerolíneas, Delta Airlines o América. No, déjame terminar. Pero eso no es así, no lo puedo hablar. El Estado lleva ya pagado $130.000 ahora sí, y una cuestión más, nada más. No, pues te cuento la verdad y quedan dudas. Yo hablé con gente de gremios y me cuentan algo muy parecido. Bueno, a ver, es cierto que los pilotos de aerolíneas no dejan subir a los pilotos de Austral a los eso es verdad, entonces. Pero antes... Y que pararon el jueves por ese tema. Pérez Tamayo paró el jueves por ese tema. Sí, está bien. Pero antes, 15 días antes, los pilotos de Austral reclamaron a la empresa que bajaran a un piloto de Austral, a un piloto de Austral que se había afiliado a Pero no me APLA. importa. Bueno, lo que estoy diciendo es que es el gremialismo que está reventando la empresa, se están llevando la compañía puesta. Ariel, se están llevando la compañía puesta. Ahí yo te puedo coincidir, coincidir que hay... A lo sumo le son funcionales a gente como vos que quiere destruir o hacer privatizar la compañía. Pueden ser funcionales a la derecha, tomar actitudes de pelea para justificar lo que... Mira, perdón. Déjame colar una cosa. Vos acordás, fíjate, ¿no? Por distintos motivos hay un punto de contacto. Perdón un minuto. Hay un punto de contacto en el cual vos decís, el gremialismo cooptó la empresa. Palabras más, palabras menos, es tu idea. Claro. Y vos decís, mira, yo ahí puedo coincidir en esto. No usaría la palabra cooptó, no me imagino la misma empresa que vos, pero podría coincidir. O sea, para avanzar, hay coincidencia en que hoy la actitud de los gremios frente a la empresa estatal es complicada para la empresa. De algunos gremios. El tema dice que cooptaron la empresa. No hay un solo dirigente gremial, ni hay nadie puesto por los gremios en lugares de importancia dentro de la empresa. ¿Quién puso a Recalde? Y no puso, la presidenta lo puso a Recalde. ¿La puso la presidenta o lo puso en definitiva Moyano? Pero vos te crees que... Pero vos me estás hablando... Sí, te estoy hablando en serio. Eso es una chicana. No es una chicana. Eso es una chicana. ¿Cuál es el mérito? Mira, ¿sabés lo que sucede? Han cooptado todo el sistema. El mérito ya te dije, tiene el mismo mérito que vos. Es abogado igual que vos. No estoy descalificando. Es una persona joven igual que vos. No está capacitado. Vos sos diputado, él es presidente de una empresa. Estoy diciendo que a jugar por los resultados, no solo que no están capacitados, sino que nos están costando muy caro. Porque Aerolíneas Argentinas nos están costando $2 millones
por día. Déjame terminar. No, ahora déjame redondearte algo. Porque está invirtiendo. Durante años no se invirtió. ¿Qué? En 400 pilotos más, señores que cobran 20.000, 30 o 40.000 pesos Estás hablando de por 400 mes. pilotos más. Si antes había 25 aviones volando y hoy hay 60, más vale que va a haber 400. No, eso ¿Quién no quiere que es vuele? real. Eso ¿Quién no quiere que es vuelen real, los ¿Quién quiere que vuelen no los es aviones? real, no es Nuevos real. pilotos. Hablemos de horas de vuelo, no hables de aviones ni de aviones porque no lo conozco el dato ese. Lo que te puedo decir es que estamos volando hay 60 aviones hoy, y había 25 cuando había 400 pilotos. Primer semestre del año 2005, 57.840 horas de vuelo. Primer semestre del año 2005. Ese es el convenio colectivo de trabajo. Esas son las horas de vuelo. A ver, un tema volviendo a una cuestión. No, lo que él está planteando en realidad es que existían determinada cantidad de aviones que no conozco el dato que él está diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que conozco la cantidad de pasajeros que volaron y la cantidad de horas de vuelo, que en definitiva se traduce más o menos similar en la cantidad de aviones que estamos hablando. Marchi, agarrá los diarios de hace 2 años, 3 años atrás. No descalifique. No te descalifico. Yo te quiero decir una cosa. Lo que te quiero decir es que no había vuelos, Aerolínea no pagaba los salarios, no pagaba el combustible, no pagaba IATA, no pagaba nada. Y no lo pagan en esos 2 años, no mientas hacia atrás, porque 2003, 2004 y 2005 fue superavitaria, 2004 ganó 92 millones de dólares. No, eso es lo que decía Mata en los medios, después en los balances era otra cosa. Bueno, mira, era la propaganda. No sé lo que dijo Mata, lo que sí sé es que al Estado lo que dije siempre, Mars era muy buen vendedor de humo. Decía cosas que después no eran reales, como estás diciendo vos ahora, que estás comprando ese discurso que no tenía datos, no tenía datos concretos. Quiero tirar un tema que me parece central. Estamos frente a una impericia inédita en el manejo del transporte aerocomercial argentino en cuanta área toques. Porque se nos olvidó mencionar a la ANAC, por ejemplo, también, que está conducida, no lo descalifico en lo personal, insisto, con un chico que el único mérito que tiene quizá es ser amigo de Maradona, que es Granado, el hijo del intendente de Ezeiza. No tiene currículum para estar conduciendo las torres de control, por ejemplo, de todos los aeropuertos del país. Por darte un dato. Entonces, ¿sabes cuál es el único hilván común que hay en todo esto? Quizás sea más liviano si lo descalificás en la personal. No, es que es muy grave. ¿Sabes por qué? Porque el único hilván común que tiene que quiero terminar. Antes de por favor, déjalo terminar. Antes de Granado tuvo Gabrieli. No te escuché decir nada de Gabrieli. Porque no están pasando los desquicios que están pasando ahora. Pero porque no había ningún tipo de acción concreta. Vamos a ordenarlo. Es algo que es importante y que nos afecta en forma directa. Déjalo responderte y ahora te digo. El conflicto se empieza a generar en el ANAC cuando Granados, bien o mal, empieza a hacer lo que tiene que hacer, a traspasar el área del mando militar al mando civil. Ese es el otro. Pero Granados hace 2 meses que está. Hace 4 meses que está. Y lo que está haciendo. Hace 3 años que intervenía. Y Gabrieli no había avanzado en traspasar la actividad aerocomercial de manos militares a manos civiles. Yo justamente mendocino a Gabrieli. Solamente lo que te voy a decir es que Gabrieli no respondía a la tipología de la cámpora. Porque ese es el otro tema que hay que decir. La cámpora es la que está manejando el sector aerocomercial. ¿Quién es de la cámpora? Bueno, Máximo Kirchner, por ejemplo. ¿Quién es de Aerolínea? Recalde, por ejemplo, el presidente. ¿Y qué más? Ahora no puede militar en una agrupación política. Vos estás en el Partido Demócrata. Vos estás en el Partido Demócrata. El otro está en la cámpora. ¿Qué problema te genera eso? Lo que estoy diciendo es que ese es el elemento común que tienen. Pero decime algún otro más. A ver, decime algún otro más. Está la cámpora. Absoluta inexperiencia, desconocimiento e ignorancia. Está la cámpora. ¿Quién es? Recalde, una persona que milita en una agrupación. ¿Sabés quién más está? 70 gerentes puestos en funciones de duplicidad. No es mentira, y vos lo sabés. Mentira absoluta. Bueno, eso lo dijo Fernández. Pero lo puede decir Maradona o lo puede decir Mahoma. No es Maradona. ¿Sabés quién lo dijo? Lo dijo el referente principal del sindicato. Está equivocado. Del personal superior. Está equivocado. De UPSA. Él dio ese dato. Está equivocado. Pónganse de acuerdo entre ustedes, entonces. Está equivocado. Yo no me tengo que poner de acuerdo. Hoy soy diputado nacional. 70 nuevos gerentes en duplicidad de funciones con los que existían de carrera. Porque quiero decirte algo más. Por algo pasa lo que pasa. No es casualidad. No es casualidad. Por algo pasa lo que está pasando. ¿Sabés quién es el gerente de operaciones? Es una persona que viene de TAM. ¿Sabés quién es el gerente de comercial o subgerente comercial? ¿Sabés quién es el que estuvo a cargo? ¿Sabés quién es el que estuvo a cargo de la logística de Aeroparque trasladada? Las gerencias, vos decías... ¿Quién es el que estuvo a cargo de la logística? ¿Por qué no decís quién es el que estuvo a cargo de la logística? Las gerencias más importantes de Aerolínea son tipos de mucha carrera, de mucha experiencia en empresas internacionales. Están absolutamente
capturados y tapados por gerentes que les han puesto al lado cobrando sueldos superiores y manejando Recalde, si lo trajo Recalde. A esa gente lo trajo Recalde. Como Recalde va a traer una persona de una empresa internacional y después le va a poner a alguien arriba. No, un momento, mira la tele. ¿Sabés cómo le llaman el club de amigos de aerolíneas? Vos lo conocés. Por favor, Omar, mira el plano. Estoy yo justo ahora. Yo entendí lo que discutieron y me parece, además de apasionada, me parece interesante la discusión. Me queda un dato para repasar, porque me pareció que hoy vos hablabas de horas de vuelo, y, o sea, que vos medías de algún modo la eficiencia en un sentido y en la medida en cantidad de aviones que salían, por tanto entiendo que se necesitan probablemente más pilotos y más aviones. Es como una discusión que se dio, en torno a los dos medían de un modo diferente la operatoria hoy de aerolíneas. Lo que yo quería preguntarles, sí, con gusto, lo que yo quería preguntarles es, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor salida para este asunto? Digo, por un lado yo entiendo que decir, mira, sí, es deficitaria, pero porque están invirtiendo y porque va a dejar, es obligatorio, 2 años va a dejar es obligatorio para una compañía de esta naturaleza invertir para luego ser más rentable. Y vos decís, mira, esto es un desmanejo. ¿Vos qué propondrías? ¿Una mejor administración estatal que vuelva al área privada, como insinuó, me pareció a mí, gente del PRO? ¿Qué piensan de acá a 2 años y qué proponen, no? Yo creo que ahí el servicio público es un servicio fundamental en un país, 8ª geografía en el mundo, con un accidente geográfico de la dimensión de una isla, de los ríos más caudalosos, la cordillera más alta. Necesitas el avión para poder tener al país conectado entre sí con el mundo. Con lo cual hay una inversión, digamos, si no, saquemos hospitales o saquemos luz pública porque genera gasto. Es tomarlo en el mismo sentido. Es un servicio público. Es para que lleguen los medicamentos a lugares alejados, el diario, el clearing, alimentos frescos, pasajeros, turismo. Es imprescindible para manejar y mover las economías regionales. Salvo que se quiera hacer desaparecer, como ya sucedió hasta el año 2007. Aerolínea fue cayéndose. Déjame hacerte una pregunta. Aún en tiempos del menemismo, y sabes que soy crítico de esa etapa, nos conocemos hace bastante, hubo momentos que eran muy parecidos a los que comentaban hoy en el programa de Longo antes, ¿no? Hubo momentos de pequeña rentabilidad de aerolíneas, digo, en pleno discurso de privatizar todo, costaba a buena parte del menemismo sostener las aerolíneas porque tuvo momentos de rentabilidad, mientras el tren era el ejemplo, digo, Neusta te hablaba del tren, pero de aerolínea no te hablaba porque claramente... 30 millones de dólares ganaba aerolíneas. Por ejemplo, no siempre, desde los revisantes de venir, no siempre, ni fue parejo, pero hubo años en los que sí. No podemos estar peor. Vos decís que en 2 años... el plan de negocios que se presentó en el Congreso, que se aprobó en el Congreso, que lo aprobaron los diputados por mayoría, que se aprobó por mayoría en el Congreso, estima llegar a cierto equilibrio económico fines del 2011, empezar a tener rentabilidad en el 2012 para tener ya claramente el plan de negocio habla del 2014. Hablando con la dirección de la empresa, plantean que eso se puede adelantar un año. Pero Ariel, han planteado en el presupuesto 2011 2.400 millones de pesos y vos me hablas de equilibrio a fines del año 2011. Es una barbaridad lo que estás diciendo. Claro, yo pedí que quede grabado, pues esto después... Pero sí, pues si no, después no podemos. Grabado. Por favor, que quede grabado y que nos inviten dentro de un año. Es que hay que resolver, no es tan importante que sea privado que sea estatal, sino como que esté sujeta a controles y que haya competitividad en los cielos, eventualmente con reciprocidad con países en donde también nos permitan eventualmente operar. Hay que ser serios. Vengo leyendo que te estás ocupando del tema y lo estás estudiando y entiendo que debes tener una idea sobre cuál es, desde tu perspectiva, el mejor destino posible para esta empresa. ¿Qué imaginas de acá a 2 años? Si todo saliera como vos querés, ¿cómo sería? Lo que yo entiendo es que, primero, las cerca de 20 compañías que están queriendo volar y que la Secretaría de Transporte las tiene pisadas, vaya a saber por qué intereses o motivos, puedan volar. Eso va a generar verdadera conectividad en los puntos rentables y eventualmente orientar a la aerolínea de bandera con toda la plata que sea necesaria, sometida a controles, para que conecten destinos no rentables, eventualmente para no dejar sin conectividad. O sea, que los vuelos que dan pérdida lo hace la empresa estatal y los vuelos que dan ganancias lo hace la empresa privada. Bueno, es que hoy ustedes están subsidiando Sydney, están subsidiando Roma, están subsidiando Barcelona, están subsidiando Calafate, están subsidiando Bariloche, están subsidiando Salta. Digo, subsidiar Salta, Bariloche no me parece mal, porque hay no es racional lo que ustedes están haciendo. Lo segundo que hace falta es ser serios.
y sin chicanas. En cualquier empresa, privada o estatal seria del mundo, a un tipo que le pasa lo que le pasó el jueves pasado, a los 2 minutos está de una... ¿Pero a quién? Patada en la calle. ¿A quién? Eso no se sostiene en ningún país medianamente serio. No te entendí el ejemplo. ¿A qué te referís? Recalde no puede conducir lo que no conoce. Ah, y puede ser muy a buen la gente tipo. que estaba en Ezeiza. Schiavi no puede seguir conduciendo el transporte del país cuando está todo reventado, está todo revuelto. En cualquier país serio no le piden la renuncia. Baja la cabeza y se va a su casa. Lo mismo ocurre con la ANAC, lo mismo ocurre con el despilfarro que están generando en aerolínea. Él decía, por ejemplo, recién que entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hacer hospitales o dejamos de hacer esto? Porque, miren, están dejando de hacer hospitales, están dejando de hacer escuelas. Nunca se hicieron ¿Sabes tantas por qué? escuelas, nunca se hicieron tantas escuelas como ahora, Marchi. Pero pará, digamos, pero habla con algún dato real. Un dato, tirá un dato real. Un dato, en ese tema. 2 millones de dólares por día nos cuesta esta jodita de estos chicos que están jugando a ser empresarios. A ver, 2 millones de dólares por día. Porque si se están comprando al jubilado 32 aviones, ¿sabes cuánto sale un avión? ¿Sabes cuánto significa? Nos están comprando 20 millones de dólares. Y no entremos en el tema aviones, porque no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo, pero hay causas por penales porque ya han pagado alrededor del 15% del sobreprecio sobre los Embraer que han comprado en Brasil. Mentira, y cuando el secretario de Transporte... Vos sabés que mentira, vos bueno, sabés no que puedo mentira, terminar. porque vos lo decís, ¿sabés lo que pero vos pasa? tirás eso, yo te lo tengo que contestar. Claro, porque el 15% que decís vos más, que lo compró otra empresa latinoamericana, 5 millones, de es producto 30 millones a 35. del paquete con el cual se compra la empresa. Se compra con... Mira, Ariel, yo sé que recién necesitas contestar. Déjalo redondear y después contestas sobre esos puntos. Diversificó la flota con Embraer, cuando tendría que haber unificado con Airbus o con Boeing. Digo, todo mal desde el punto de vista técnico. Entonces, lo único... Déjalo redondear, por favor. Así lo único que pido es que comprendan este gobierno que se dice tan progresista y tan redistribucionista de la riqueza, que la jodita de aerolíneas nos está costando a todos los argentinos, por ejemplo, una escuela por día. Ese es un dato que por lo pronto debiera golpearnos. No hay plata para pagar el 82% de los jubilados. Hay plata para pagar el Festival de Pérez Tamayo, por ejemplo, ¿no? Que para los aviones cuando se les ocurre y que funciona como los dueños, como el dueño de cada uno de los aviones que supuestamente son todos. Ahora sí te pido que le dejes responder porque fue duro. De adelante para atrás. Pérez Tamayo es un dirigente gremial y como dirigente gremial su gente lo bancará para hacer lo que hace. No tiene nada que ver la conducción de la empresa. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo no llevaría adelante una medida como la que se llevó el jueves pasado, pero bueno, su gente lo bancó, así que pararon los pilotos, no paró. La cuestión estructural no paró Pérez Tamayo, pararon 300, 400 pilotos, así que hay una coincidencia en la visión de por qué había que hacer lo que se está haciendo. Yo no puedo estar de acuerdo, pero lo hicieron y es una organización sindical que tiene libertad de acción para hacer lo que estime necesario. Por otro lado, volviendo de atrás para adelante, la empresa está invirtiendo en aviones como nunca lo ha hecho en los últimos 40 años, nunca se invirtió tan claramente en aviones. Esto va a generar obviamente un gasto que posteriormente podrá generar rentabilidad y ganancia. Rentabilidad y ganancia. En cuanto a la conducción empresaria, yo no tengo nada que ver con Recalde, no coincido, digamos, no tengo ni con el padre ni con él. Yo soy dirigente de la CTA, ellos son de la CGT, yo soy socialista, él es Frente por la Victoria o de la Cámpora. Puedo tener diferencias metodológicas en construcción política. Ahora, lo que te puedo decir que conozco la compañía y conozco todos los que han pasado en la conducción de la empresa durante estos últimos 40 años dentro de la aerolínea, que debe ser una de las primeras administraciones que son transparentes. Podrán tener deficiencias en la gestión, pero no tocan un mango, no chorean. Es la primera vez que en aerolínea no se chorea, que entra una conducción que vos sabés que no vienen a llenarse los bolsillos o a hacer sus negocios particulares. No hay réplica, por último, los que pagaron los argentinos, fueron 1.100 millones que endeudó Marsant Aerolíneas Argentinas y nos tuvimos que hacer cargo los argentinos. Habla de Recalde. Y vos esto lo bancaste. Vos esta conducción empresaria, vos defendiste a Marsant en el debate con la estatización de aerolínea. Vos planteabas que no había que avanzar y que había que respetar la propiedad privada. Yo lo que expliqué fue la trama Jaime. Entonces los que le hicieron pagar al pueblo argentino 1.100 millones de dólares fueron el grupo Marsant.
cuando no tuvimos que hacer ahora esa sí, deuda para tengo poder que entrar al seguir programa. Entre otros los directores que no controlaron. Perdón, Ariel, tengo que entrar al programa. Perdón, tengo que entrar al programa. Están invitados de nuevo, si es que aceptan. Incluso les busco parejas nuevas. Sí, si no, por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar? Gracias a los dos gracias por haber venido y gracias también Gracias a vos. por haber confiado. Ir a debatir un lugar es confiar también, así que les agradezco en serio. El mejor resumen periodístico de la medianoche comienza ahora, aquí, en C5N. Faltan 25 minutos para las 12 de la noche, estamos en vivo comentando todavía repercusiones del reportaje anterior sobre Paul McCartney y la coincidencia, esa coincidencia tonta que a todos nos gusta comentar, que se fue Marchi y llegó otro. Gracias por venir, diputado Omar de Marchi, y gracias Basteiro por venir también. Entiendo que tienen dos posiciones bien encontradas sobre la cuestión aerolíneas y quería, empezando por Omar porque no lo conozco, la primera vez que viene, y gracias de nuevo por venir. Quería saber si no te parece apresurado vincular la cuestión estructural a lo que pasó estos días en Ezeiza con Aerolíneas, o al revés, si crees que una cosa es consecuencia de la otra. Bueno, yo no tengo la menor duda de que esto es la consecuencia indudable de un desmanejo integral que viene teniendo todo el sector de transporte del país, conducido por Schiavi. En función estructural del aeropuerto de Ezeiza, haber imprevisión quizás, sí hay que reconocer, en haber trasladado toda la operación de Aeroparque, 125 vuelos, al aeropuerto de Ezeiza, a un espigón inaugurado recientemente, creo que se había entregado la mañana anterior, digamos, ¿no? Apenas 24 horas antes, o menos de 24 horas antes, un lugar chico para poder recibir a los pasajeros de los 120 vuelos, con solamente 2 pistas que funcionan en Ezeiza, con una programación importante de 80 vuelos internacionales y regionales, sumado a los 120 de cabotaje. Se armó un colapso imposible de poder dar respuesta, porque el sistema funciona a través de slot, esto es turnos, son turnos inamovibles. Si a vos te dicen que tenés que estar en la cabecera de la pista 18:31, tenés que estar 18:31, porque si ya estás 18:33, vas a la fila o vas a la cola, de nuevo empezás abajo y tenés que esperar 8 o 10 vuelos para volver a... Eso genera demoras, eso genera... comprobables, justificables para conducir una compañía de la magnitud de Aerolíneas Argentinas. Las compañías de esta magnitud eligen su CEO a través de procesos de selección muy rigurosos, están sometidos a planes de negocios con cumplimientos de objetivos intermedios y demás. Y la tercera pata, que es la captura, producto de estas dos ineficiencias previas, la captura que han hecho de todo el sector algunos gremios, no todos, pero sí algunos, y la muestra fue claramente el episodio que se desató en Ezeiza el jueves pasado, con la pelea entre APLA y WALA, que es el gremio de pilotos mayoritariamente de Austral. Esto como para poner en contexto lo que ha sucedido. Perfecto. Insisto entonces, creo que es una lógica conclusión del desmanejo integral que tiene todo el sector. Ariel, ¿cuánto tiene estructural el lío esta semana y cuánto tiene coyuntural por la cuestión de Aeroparque? No, fue principalmente estructural. Y especialmente el sector aerocomercial argentino. El jueves en Ezeiza confluyeron, creo que, las 3 patas que están mal manejando el sistema. La primera es una notable falta de autoridad por parte de Schiavi. No quiero entrar en las descalificaciones personales, pero es obvio que lleva ya mucho tiempo en la Secretaría, vino a reemplazarlo a Jaime para intentar, creo, oxigenar el área y lo ha terminado complicando todo. Ningún área del transporte argentino funciona. Podemos hablar de ferrocarriles, podemos hablar del transporte de pasajeros terrestre y obviamente ahora de todo el sector aerocomercial. Ninguno funciona, todos tienen gravísimos conflictos. La segunda pata es la conducción propiamente de la compañía, de Aerolíneas Argentinas y de Austral. Reitero lo mismo, tampoco quiero entrar en descalificaciones personales, pero debo decir que Mariano Recalde no tiene méritos
genera vencimiento de tripulaciones, por la actividad aerocomercial es una actividad muy regulada que, digamos, hay que respetar. El tema fue imprevisión por irresponsabilidad, no de aerolíneas, de Austral, de LAN, de las compañías que operaban en el aeropuerto, de Aeropuertos Argentina 2000, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Secretaría de Transporte, de la ANAC. No quiero dejar a nadie, pero creo que fue responsabilidad de todos porque todos ellos se juntaron durante las semanas previas para ver cómo hacían la operación. Y creo que se confiaron en que hace 2 años, 3 años atrás, Aeroparque estuvo cerrado y llevando adelante la operación de una manera muy parecida a esta, había funcionado sin mayor problema. No se dieron cuenta que había el 40% más de vuelo que hace 3 años atrás. Fíjate, sin embargo, que pese a todos los actores que vos nombrás, el debate vuelve a caer sobre la cuestión aerolíneas. Sí. Yo te entrevisté a vos la noche en la que se aprobó, no sé si recordás. Sí, sí, totalmente. En este mismo canal, en otro ciclo. Yo estaba de acuerdo como